Bien chicos, buenas tardes. Ustedes deben estar viendo esto como a las 2. Buenas tardes, buenos días, la hora que esté. Eh, Como vimos ayer, trabajamos sobre la Primera Guerra Mundial. El día de hoy vamos a acercarnos a ciertos elementos que suceden en la guerra y que transforman de manera profunda eh, al mundo, ¿sí? Que han transformado de manera profunda al mundo y que le han significado más que todas las batallas y todo lo que sucedió en la guerra iba a ser propiamente el nacimiento del socialismo. Entonces, para recordar, la Primera Guerra Mundial, la WW1, inicia en 1914 y termina en 1918. ¿Sí? Listo. Eso lo vimos la vez pasada. Pero la pregunta es, ¿por qué termina en 1918? 1918 suceden varias cosas antes. La primera de ellas es que el, bueno, en febrero de 1917, ay, eso es un 4, de 1917 ocurre un suceso en Rusia que se va a llamar la Revolución de Febrero. ¿Sí? Esta Revolución de Febrero va a ser un golpe de Estado que va a llevar a la renuncia, a la abdicación del zar Nicolás II. ¿Sí? Nicolás II, el zar de Rusia, va a renunciar, va a decir, ok, me aparto del camino y me hago un lado. ¿Por qué va a haber esta revolución? ¿Sí? Esta revolución va a ser causada porque este zar, porque Nicolás eh, se va a negar a dar ayudas a la población víctima de la guerra. ¿Sí? Y no solamente a la población víctima de la guerra como los civiles, sino también los militares víctimas de la guerra. Entonces, recordemos que Rusia fue, digamos, la primera en meterse en este borolo a causa de su intento de proteger Serbia. Entonces los rusos quedaron muy sentidos por eso, porque aparte de que el zar Nicolás es el que los mete en este desastre de combate, no es capaz de tener la decencia de permitirles ayudas para superar o para que las personas que están, digamos, pasando hambre, pasando necesidades por toda la guerra, pues pasen menos necesidades. Entonces, este primer momento va a ser un momento de ruptura en la guerra porque Rusia tiene la batuta de una gran parte de la guerra en Europa. Si ustedes se acuerdan, nosotros mostramos el mapa, Rusia va a ser un gigante, el gigante más grande como en territorio, en recursos, en milicia que va a tener esta guerra por parte de los países aliados. Entonces, por eso que el zar Nicolás renuncie significó un golpe muy fuerte a la guerra. Y sumado a esto, en octubre del mismo año, ¿sí? En octubre de 1917 va a suceder un, una segunda revolución que se va a llamar la Revolución
de octubre. Tienen una imaginación para ponerle los nombres a la revolución, es una cosa maravillosa. Entonces, después de la revolución de febrero, que fue la abdicación del zar Nicolás, se va a dar la revolución de octubre, que también es conocida como la revolución bolchevique. Esta revolución es una cosa muy sonada porque con este hecho la historia de Rusia se va a partir en dos. Y se va a partir en dos la historia de Rusia y va a transformar en gran manera la historia del mundo, por lo menos en Occidente. Y no, realmente transforma la historia del mundo en todo el mundo, porque China también tiene en algún momento una relación con los resultados de esta revolución bolchevique. Esta revolución bolchevique, bueno, definamos primero qué son los bolcheviques. Un bolchevique era como se le llamaba a lo que nosotros acá en Occidente, en Europa, se le conoce como el proletario, ¿sí? Entonces el bolchevique es el trabajador de la fábrica, el trabajador de la industria. Los bolcheviques están entonces cansados de la explotación laboral, ¿sí? Entonces están en contra de la explotación laboral. Para poder mantener el frente de guerra que había propuesto el zar Nicolás, para poder tener todos estos militares en, en combate, se necesitaban muchísimas cosas. Entonces se necesitaba comida, se necesitaba medicina y se necesitaba armamento. Además de piezas de tanques y de, bueno, un mundo de cosas, bueno, llamémoslos mecanizados. ¿Sí? Elementos mecanizados, entonces van a estar acá los tanques, principalmente los tanques, los carros de guerra, bueno, en fin. Estos mecanizados, todo esto va a ser un trabajo de los bolcheviques propiamente. Y este trabajo pues va a ser una cosa que va a ser muy fuerte porque necesitan una constante eh, alimentación de las tropas, alimentación en comida, medicina, de armamento, mecanizados en todo. Entonces esto va a llevar a una explotación laboral. Los bolcheviques van a decir, mamola, nos mamamos, ya no vamos a continuar con esto y vamos a revolucionarnos esta vez, no contra el zar, sino esta revolución va a ser contra la industria. Y de la mano de la industria van a estar los capitales. Es decir, toda la sociedad capitalista, toda la sociedad de clase, o sea, de alto turmeque de Rusia. Entonces ellos van a decir, no, de más. Ustedes se van pa'l carajo y nosotros ya no necesitamos ni este tipo de industria ni este tipo de capital. ¿Qué va a buscar la revolución bolchevique? Va a ser el nacimiento, ¿sí? Nace entonces la URSS. ¿Qué es la URSS? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Sí? Esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es el primer país del mundo, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviética, el primer país del mundo que va a ser autodenominado socialista. ¿Sí? Sí, autodenominado socialista. En el ejercicio, la URSS va a llegar hasta un intento, una cosa extraña de comunismo, que va a ser la Rusia comunista, pero en principio entonces va a ser socialista. Ya vamos a ver entonces qué carajos es esto del socialismo y cuál es su diferencia del comunismo. Y les digo el porqué. Porque entender esto nos va a permitir entender lo que va a pasar en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el momento preciso para entenderlo es el momento en el que se crea. Después de que hablemos un poco de esto, bueno, para la próxima clase, vamos a terminar de ver la Primera Guerra Mundial, vamos a ver su periodo entre guerras y esto va a volver a aparecer fuertemente en la Segunda Guerra Mundial y específicamente en el fin de la Segunda Guerra Mundial, porque la transformación que tiene el planeta Tierra a causa de esto es una cosa que no tiene nombre. Sí tiene nombre, se llama Guerra Fría, pero entienden a qué me refiero. Entonces vamos a empezar entonces a preguntarnos, bueno, ¿qué es esto del socialismo? ¿Sí? El socialismo es una propuesta social y económica. ¿Sí? Es decir, no es solamente económica, no es solamente social, es de los dos. Y es propuesta, o no, sí, digámoslo así, es propuesta o tiene su principal exponente a Karl Marx de la mano de un tipo que se llamó Federico Engels. ¿Sí? Karl Marx y Federico Engels son los principales eh, autores de este socialismo, de esta propuesta socialista. Y esto se va a hacer en un libro rojo, jejeje, que se va a llamar, ay, creo que se escribe así, pero ya busco bien cómo se escribe. Sí, lo estaba escribiendo mal. Tenía inglés metido en la cabeza. Se llama ey, Das Kapital, ¿sí? O El Capital. ¿Sí? Este va a ser el libro principal que va a fundamentar todo esto del socialismo. Bien, entonces, dato curioso, Das Kapital, el libro que escribió Karl Marx, tiene como tema central una cosa que se llama el trabajo, ¿sí? El trabajo. Marx jamás en su vida trabajó. Toda su vida fue mantenido por este señor Federico Engels. Hay incluso teorías que dicen que Karl Marx y Federico Engels como que tenían ahí su cuento extraño. Pero, bueno, esto es solamente una anécdota del filósofo Karl Marx. Das Kapital hace una explicación en todo el texto, bueno, en parte del texto, de dos cosas. Primero y segundo. Primero, él va a explicar el capitalismo. Es decir, Karl Marx va a coger y va a decirnos qué carajos es esa vaina del capitalismo muy sonada pero poco entendida. Y después va a proponer una salida al capitalismo.
Que oh sorpresa, va a ser la salida socialista, va a ser esta salida de acá, ¿sí? Nosotros vamos a tomar entonces única y exclusivamente esta propuesta de salida del capitalismo, que es lo que nos interesa ahora, ¿vale? Después tendremos tiempo para explicar propiamente el capitalismo, incluso creo que ya lo hicimos, ¿sí? Sí, eso lo hicimos a comienzo del periodo. Entonces vamos a proponer a buscar esta salida del capitalismo. Solamente vamos a tener en cuenta dos cosas acá de explicar el capitalismo. Dos o tres cositas. Vamos a poner tres y a ver si me salen las chicas. La primera es que el capitalismo busca, o bueno, tiene como centro el capital. ¿Sí? Eso sí, ninguno lo tiene. O sea, es lógico. Lo segundo es que hay un elemento en el capitalismo que se llama el plus valor. ¿Sí? Este plus valor es un valor agregado a los productos. Creo que ustedes conocen este plusvalor bien. Entonces, por ejemplo, este plusvalor se da cuando un objeto, por ejemplo, se le sube el precio a causa de la marca. ¿Sí? Entonces ustedes dicen, es que este objeto es Apple. Entonces, como es Apple y tiene un costo de quién sabe cuántos dólares, cuando un celular Xiaomi de esos normalitos tiene mejor cámara y mejores cosas. Entonces este valor agregado está relacionado con ese plus que le da como el caché o la marca o el nombre que tiene el producto. Entonces está el capital, está el plus valor y están los medios de producción. Y estos medios de producción van muy de la mano con un cuarto elemento que es, digamos, un 3.1, que es la propiedad privada. ¿Sí? Entonces, estos van a ser los elementos que vamos a abordar un poco desde la propuesta socialista, ¿vale? O que la propuesta socialista va a transformar de fondo. Entendemos que es el capital, el plusvalor, los medios de producción. Pues son las fábricas, son... va a sonar extraño, pero creo que sí se entiende mejor. Son los medios o las herramientas, los espacios necesarios para producir algo. Eso es un medio de producción. Y la propiedad privada, pues todos entendemos la propiedad privada, ese no tiene mayor problema. Entonces, eso va a ser la base de lo que se buscamos salir. Entonces, la primera propuesta del socialismo va a ser la... ¿cómo es que se llama esto? Bueno, vamos a ponerlo así. Hacer públicos los medios de producción. ¿Sí? En este capitalismo los medios de producción hacen parte de la propiedad privada. Por lo tanto, todo el dinero que entre de la venta de los productos va a ir a un fondo privado. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto, de hacer público los medios de producción, es que el Estado es dueño de las empresas. ¿Sí? Si el Estado es dueño de las empresas, entonces vamos a ponerlo acá de verde, los productos que tienen por un lado un valor, que este es el costo de producción, o sea, lo que cuesta producir el producto, y tienen un plus valor, que es el precio en el mercado,
Entonces, antiguamente, o bueno, en el capitalismo, esta diferencia que hay en esto, o sea, que hay una resta entre el valor, no, vamos a cambiar esto acá un poco porque esto sería falso. Vamos a ponerlo, es más, téngamelo ahí y ya vuelvo. Ok, ahora sí. Está el valor y está el precio en el mercado. La diferencia entre estos dos se le resta al precio del mercado del valor, va a ser el plusvalor. ¿Sí? Este plusvalor, como decíamos antes, normalmente en el capitalismo le iba de vuelta al capital, al medio de producción, a la industria. ¿Sí? Si el Estado es el dueño de la empresa, eso quiere decir que este plusvalor va de vuelta al Estado. ¿Sí? Es decir, el Estado obtiene ganancias. Y ese obtener ganancias es muy importante porque si esto es así, el Estado tiene la posibilidad de procurar mejoras sociales. ¿Sí? Entonces, esto es lo primero. Teniendo el Estado dinero, pues se procura que el Estado tenga mejoras sociales en cosas como la salud, la educación, incluso si el Estado es mi jefe, pues la idea es la mejora de las condiciones laborales. ¿Sí? Entonces, esto es el primer objetivo del Estado, del socialismo. Si se dan cuenta, suena realmente muy bonito. ¿Sí? O sea, suena chévere, suena bien. El asunto es que, ¿qué pasa? O bueno, esto va a ser la estructura general del socialismo. El Estado se hace dueño de las empresas. Pero entonces las empresas van a tener un problema, no sé cómo colocarlo. Eh, bueno, vamos a colocarlo arriba. ¿Sí? Uy, me perdí. Bien, producción. Bien, tenemos al Estado como dueño de los medios de producción. El asunto es que si el plusvalor se va directamente a apoyo social, ¿sí? ¿Cómo hacemos entonces que la empresa crezca? ¿Sí? Que esta empresa que ha adquirido el Estado crezca. Generalmente el crecimiento de la empresa se da por el aporte de capitales privados, ¿sí? Es decir, de personas que son privadas, o sea, son personas normales, no tienen nada que ver con el Estado, y aportan dinero a su empresa para que ésta crezca. Este aporte generalmente se da de las ganancias que tienen del plusvalor, pero si el plusvalor se va a apoyo social, entonces, ¿qué está pasando, señor García? ¿A dónde nos vamos? Este va a ser uno de los primeros problemas que va a tener el sistema socialista, ¿vale? Este problema de cómo entonces yo pongo a girar el dinero, ¿vale? Otra de las cosas que va a buscar el socialismo, y esperen, miren qué color lo estoy escribiendo para que no nos perdamos en los colores, es que, bueno, lo estamos escribiendo, vamos a escribirlo de azul clarito. Si ya dijimos que esta es una de las
de lo que busca el Estado socialista, otro de los elementos que va a buscar va a ser la igualdad de las clases sociales. ¿Sí? Esto va a ser otro elemento muy importante en el sistema capitalista, la igualdad de las clases sociales. ¿Por qué? Porque quienes toman el poder van a ser propiamente los bolcheviques. Y los bolcheviques van a decir, bueno, tomamos el poder, pero que los ricos sigan siendo ricos y los pobres sigan siendo pobres. No, ellos van a decir, todos tenemos derecho a una igualdad, a tener la misma igualdad de condiciones, porque si ya no hay propiedad privada, si ya no hay plusvalor, entonces, pues, digamos, no hay razón para que uno sea más rico que otro. Entonces, esta igualdad de clases sociales va a llevar a que se desaparezca la lucha de clases, que era algo propio y creo que uno de los elementos que más le molestó a Marx cuando hacía su teoría. Él decía, es que si la persona está trabajando no tiene por qué luchar contra alguien que solamente está poniendo dinero. O sea, si yo estoy vendiendo mi trabajo tiene un valor y tiene una importancia y yo no tengo por qué vivir de las migajas de los que se quedan con el plusvalor. Entonces él dice esto. Cuando desaparecen las clases sociales, entonces llegamos a un todos son iguales a todos. Y por lo tanto, todos ganan lo mismo. Ok, esto es lo que a nosotros se nos ha enseñado que es la igualdad de clases. Todos somos iguales a todos y como todos trabajamos, entonces todos ganamos lo mismo, porque somos iguales. Esto propiamente no es muy socialista, que digamos. ¿Por qué? Porque el socialismo, eh, en este sentido, el socialismo puede ser entendido de dos maneras. Un socialismo de mercado y un socialismo de no mercado. ¿Sí? Estos son diferentes momentos del socialismo. Este socialismo del mercado va a decir, va a buscar mantenerse por la ley de la oferta y la demanda. Es decir, va a buscar que esta oferta y esta demanda eh, medien el mercado. Entonces va a haber compra y venta de objetos y si hay compra y venta de objetos necesariamente no todos van a ganar lo mismo porque el que vende gana más, ¿sí? Porque está vendiendo. Y el que compra pues va a tener una ganancia diferente porque está haciendo una transacción de compra. Entonces, en este socialismo del mercado se mantiene, esto significa que se mantenga la diferencia de salarios. De esta manera, pues todo esto de acá arriba, de esta igualdad, de que todos somos iguales, igualdad de las clases sociales, va a quedar en entredicho, o sea, va a ser muy difícil de lograr. La forma sencilla de lograrlo sería entonces esta de acá, de no mercado. Entonces, cuando no hay mercado, todos tienen lo mismo de todos los productos. Los productos.
Es decir, este de acá va a seguir la ley, y no tanto como la ley, pero esto va a estar relacionado con la propuesta económica que nosotros trabajamos, que esta va a ser la economía planificada. ¿Qué quiere decir? Que si el Estado es dueño de los medios de producción, el Estado puede decidir cuánto produce. Entonces puede decir, si hay 100 personas, yo produzco 100 o bueno, 200 zapatos, ¿sí? Porque pues derecho e izquierdo. Entonces, esa es la economía planificada. La cosa es que planificar esto es un complique grandísimo porque es planear toda la sociedad. Cada uno de los miembros de la sociedad va a entrar a hacer parte de esta planeación. Y cada miembro de la sociedad tiene situaciones especiales. Entonces, digamos, ¿qué pasa con los obreros frente a los burócratas? Solamente para poner un ejemplo. Burócrata es el que hace trabajo de escritorio. Buro es, no me acuerdo si es en latino o en griego, una palabra que significa mesa, escritorio. Entonces, ¿qué pasa con los obreros frente a los burócratas? ¿Por qué? Porque los obreros en su trabajo, digamos que van a necesitar dos pantalones. Pantalones al mes. Digamos que son mineros, entonces se dañan muy fácil. Los burócratas, por otro lado, solamente van a necesitar dos pantalones al año. ¿Sí? Entonces acá comienza a haber una desigualdad. Una desigualdad porque el Estado puede decir una de dos cosas. Listo. Si tenemos entonces 100 personas y 100, estos van a ser iguales para todos. Pero si tenemos entonces a una persona que me va a gastar dos pantalones al mes, eso quiere decir que van a ser un promedio de 24 al año. Contra una persona que solamente gasta dos al año, pues para hacer igualdad, el valor de estos dos va a ser de 1000 unidades de lo que sea y el valor de estos dos va a ser de 1000. ¿Sí? Eso quiere decir que de estos cada uno va a valer 500, ¿sí? Y de estos cada uno va a valer, no sé, no he hecho la cuenta, espera un momento. Ok, de estos cada uno va a valer 41. Entonces hagan de cuenta esta diferencia. La diferencia de que el Estado me entregue a mí, que soy trabajador, 41 pantalones de 41.000 pesos, mientras que a los burócratas les entrega pantalones de 500.000 pesos. O sea, esto genera una brecha en este asunto de acá arriba, de la igualdad de clases sociales, que es ilógica, porque acá ya hay una separación de clases sociales. Por más que haya una igualdad en el costo de ambos, el uso de ambos hace que sean muy diferentes. Entonces la propuesta de igualdad que propone el socialismo tambalea casi que por todos los frentes, se hace muy difícil de mantener. Entonces, bien, estos como los elementos principales del capitalismo. No, pues ya llevo 34 minutos y no quiero que la clase se me extienda demasiado porque pues, la idea no es aburrirlos. Entonces chicos, vamos a dejar hasta ahí. La siguiente sesión vamos a hablar rápidamente de la diferencia entre el socialismo y el capitalismo, ¿qué? El socialismo y el consumismo, y vamos a entrar a abordar ahora sí, bueno, ya más a fondo un poco de la Revolución Francesa, ¿qué? Ay, perdón, estoy confundido de tema, estoy metido en otro tema, de la Segunda Guerra Mundial
y vamos a ir entonces entrando poco a poco a la revolución bolchevique, ya centrándonos en ella porque lo que les digo va a significar un cambio a nivel global. Para ahí sí después iniciar con periodo entre guerras, Segunda Guerra Mundial, genocidio, locura en Alemania y pues terminar el periodo. Entonces bien chicos, dejamos hasta ahí por hoy, espero que todos estén muy bien, espero que todos estén juiciosos. Cualquier duda, comentario que tengan me avisan y pues nada, nos hablamos en la próxima clase. Se me olvidaba decirles. Recuerden, espero que estén viendo este video antes de la clase por Zoom. Si están viendo este video antes de la clase por Zoom, recuerden que ahorita tenemos clase por Zoom. Si están viendo video después de la clase por Zoom, pues ni modo, porque pues ya perdió, o sea, ya vimos la clase por Zoom y ya, ahora